Se encuentran con nosotros en el set de En Vivo AM. Espérenme que se me perdió por acá. Don Jorge Eduardo Medina Barranco. Sí, señora. Él es profesional en coaching. Él sabe todo lo que tiene que ver con este tema. Tiene un evento muy importante al que no podemos dejar de asistir. Todos estos temas que nos van a enriquecer como personas, que nos van a ayudar como a ser mejores cada día. Gracias, muy amable. De mi parte, pues el agradecimiento es mío por invitarme a vuestro programa y darnos la oportunidad de explicarle a la ciudadanía de Bucaramanga la importancia del uso del verbo en nuestras relaciones humanas, porque las relaciones humanas ocurren en conversaciones. Este programa no existiría si ustedes no hablaran. Ajá. Y la calidad de vuestro programa depende de cómo vosotros habléis. Si ustedes dijesen mentiras, ¿quién les escuchaba? Nadie. Claro. Por tanto, el verbo tiene un poder extraordinario. ¿Cuánto tiempo haciendo este trabajo? Bueno, yo he sido educador toda la vida, pero en los últimos 6 años he estado realizando cualificación profesional en el área del coaching en Barcelona, en España. Yo vivo en las Islas Canarias. Y bueno, estoy entrenado desde mucho antes. Cuando inicié los cursos de coach, los compañeros profesores me decían, pero si tú ya tienes preparación de coach. Yo sí, pero no tengo el título. Tú me decías algo que me causó curiosidad, Juan Carlos, y a nuestro invitado también. Leía, y me acuerdo, se titula Motivos para no vengarse después de una ruptura. Hágame el favor, pero es que eso, ¿quién no le da eso cuando se rompe una relación? Todo el mundo empieza a cranearla, a pensarla y eso. Obviamente por el mismo dolor que puede llegar a causar. Tú me decías, los coach ayudan a eso. ¿Cómo se logra eso? Claro, es que... O sea, es como acerquemos un poquito más a los televidentes qué es un coaching, porque quizás, sí, un coach, pero ¿qué es eso? Entonces, explicémosle a nuestros televidentes en términos más locales, nacionales y santandereanos, ¿qué es un coach? Pues, lo más rápido, un entrenador de fútbol. El que entrena un equipo de fútbol es un coach. Ajá. Es decir, él conoce las habilidades de cada jugador porque las observa. En el campo de juego, el jugador no está viendo a todo el equipo, está viendo lo que él está haciendo y a lo mejor compañeros que se le ofrecen por una táctica que les han previamente entrenado. Pero el coach, el entrenador, está desde fuera del campo viendo qué sucede. Entonces él puede decirle a los jugadores, haz esto, no hagas aquello, fíjate el contendor que es lo que te está haciendo, cámbialo de esta manera y le da orientaciones. Pero no es el entrenador el que lo va a hacer, es el jugador en el campo. Si el jugador en el campo no lo hace, probablemente pierdan. De modo que en la vida real sucede lo mismo. Las personas inmersas en su conflicto no ven soluciones. El coach desde fuera le va mostrando, piensa en esto. Si lo haces de esta manera, ¿qué sucedería? Si lo haces de esta otra manera, ¿qué sucedería? ¿Qué sucede si cambias tu actitud? ¿Qué pasa si en vez de decir esto, dijeras esto? Y le va orientando y surge un proceso que se llama coaching ontológico, es decir, cambiando la forma en que te expreses, ya puedes cambiar la solución del problema. Porque si yo como profesor, por ejemplo, si yo le digo a mis alumnos, escriban lo que les voy a decir, porque no está en los libros. Y no lo van a encontrar en internet porque esta es una idea que yo acabo de desarrollar. Y los estudiantes no escriben y luego los examino. ¿Qué va a suceder con esos alumnos? Que no copiaron, que no tienen la referencia. Les va a ir mal. Les va a ir mal. Mientras que los que sí copiaron y estudian, los otros, no, en internet debe estar. Y buscan en internet. Pero si yo les he dicho que todavía no lo he publicado, ¿dónde lo van a encontrar? Si yo se los acabo de dar. Eso, una imagen de lo que podría ocurrir con el verbo. Yo les digo que hagan y no hacen. ¿Sí ven? El verbo tiene el poder de generar acciones. ¿Sí? El verbo tiene ese poder. Si ustedes no me dicen a mí, siéntese donde estoy sentado, pues yo igual llego y me quedo de pie por allí y no salgo en la pantalla. O sea, yo he hecho algo que el verbo ha ordenado, ha mandado a través de un proceso generativo. Eso lo llamamos actos lingüísticos. Y los actos lingüísticos son de los más importantes en la vida. Y el coach entrena a las personas para que sepan usar su propio verbo, para que mejoren sus relaciones. De modo que una pareja que está en conflicto
y todavía no está en ruptura, se lo está pensando, muchas veces con un proceso de coaching ontológico descubren que estaban usando mal las palabras entre sí mutuamente, pero que todavía se quieren y pueden resolver el conflicto. Y otros se dan cuenta de que es que ya no se quieren, pero no se tienen por qué estar insultando. Claro. No se tiene que llegar hasta ese punto. ¿En qué áreas de la vida se puede aplicar el coaching? En todas. Porque en el área empresarial también se escucha mucho este término. En las empresas modernas, las empresas exitosas, las empresas de éxito, tienen coach profesional. El coaching tiene diferentes estilos. Yo actualmente estoy especializado en coaching ontológico, pero dentro de poco estaré especializado en lo que se llama coaching sistémico, que es el que se utiliza en el mundo empresarial. Y luego, bueno, tenemos una serie de cualificaciones porque tenemos que aprender procesos de programación neurolingüística, por ejemplo. Tenemos que trabajar con áreas de psicología y de filosofía que nos ayudan a reflexionar y hacer reflexionar a las personas sobre lo que está sucediendo en su propia vida. A mí el tema del coaching ontológico me gusta muchísimo. Ontología quiere decir estudio del ser. Ajá. Y entonces nosotros estudiamos al ser humano desde su comunicación, es decir, desde el lenguaje que usan. Uno de los fundamentos de nuestra escuela es la lingüística. O sea, la lingüística, cómo usa la gente el lenguaje. Y según cómo lo uses, tendrás un resultado o tendrás otro. Hágame el favor. 632-7898 para las personas que de pronto al oír esto generaron ciertas inquietudes porque si uno llega a oír el término, yo le decía ahorita a nuestro invitado cuando llegó, me recuerda a mi profesora de gestión empresarial porque todos los días es el coach, el coaching en la empresa y que yo no sé qué, y que dele y dele. Pero mira que uno hasta este punto no lograba darme cuenta ni sabía que el coaching también ayuda a título personal, sobre todo en esos problemas emocionales que son tan, digamos, no solamente una ruptura con una pareja, sino las rupturas familiares a veces que pueden llegar a ser como bien traumáticas para las personas y cómo manejarlas. Entonces, para las personas de pronto, nuestros televidentes que tengan dudas, pueden llamarnos y participar entonces con nuestros invitados, Juanca. ¿Qué diferencia hay o cuál es esa como paralelo que podemos hacer entre una persona que lleva su vida sin el coaching y una persona que sí ha realizado coaching en su vida? O sea, ¿qué podemos decir? Por lo menos la persona que lo ha realizado está más abierta a la gente, es más tolerante. Hablemosle un poco a los televidentes como de rasgos o beneficios como tal marcados que se obtienen a través del coaching. Para empezar, el proceso de coaching lo realiza el cliente. Es decir, el coach no hace nada por el cliente más allá que mostrarle alternativas. Pero la responsabilidad de acción pertenece al cliente. De modo que si la persona no hace, el proceso de coaching no le sirve de nada. Pongamos un ejemplo en los estudios universitarios. Perfecto. ¿Qué le ocurre, qué le sucede a un alumno que va y se sienta en el aula y cuando sale de allí después no estudia? No pasa la carrera, o sea, pierde el dinero. Es que lo que oí lo olvido rápidamente. Claro. ¿Sí? Lo que voy trabajando lo entiendo, pero si luego lo hago, me dicen, es que tienes que hacer estos cálculos matemáticos. ¿Por qué la matemática es tan ardua para tantos estudiantes? Porque es que implica hacerlo. Claro. No es mirar la solución, no es mirar cómo va la ecuación. Hacer el proceso. Tienes que hacerlo, hacer el proceso. Y el coaching es eso, es un proceso que hay que desarrollar. Se mueve desde un no sé qué hacer a un quiero hacer. Eso forma una brecha de ignorancia, porque sé que no lo sé hacer, sé que quisiera hacer, pero no cómo hacerlo. Eso es una brecha de ignorancia. En coaching lo llamamos brecha de insatisfacción, ¿sí? Que es esa que le genera angustia a las personas. ¿Y cómo se llena una brecha de insatisfacción? Aprendiendo. ¿Y cómo se aprende? Haciendo. Entrénate. ¿Cómo aprendes a montarte en bicicleta? Mirando a los demás. Y ahora me das una bicicleta y yo ya, mira, voy a correr la Vuelta a Colombia al día siguiente. Sin entrenamiento, muchachos. Sin haber aprendido a manejar la bicicleta. Ahora imagínense un carro. Ahora imagínense ser piloto de aviación. Son vehículos de transporte, los tres son vehículos de transporte. Pero
cuanto más complicado es, más estudios requiere el aprendizaje del vehículo. Imagínense ustedes la máquina humana, cómo podemos manejarla ignorando lo que significa ser humano. ¿Cómo podemos manejar la máquina humana? No, a veces utiliza esa palabra, ahorita que veía el poder del verbo, uno dice, cuando hay gente que tiene un poder de convencimiento ni el más tremendo, uno dice, no, este hombre o esa mujer tiene un verbo terrible. Una parla. Una parla, o bueno, comúnmente Eso es lo que santanderianamente comúnmente se una parla. Pero entonces, ¿cómo es esa habilidad que se genera? No solo, y ahí es donde uno entra a hablar quizás de la manipulación, porque hay personas que tienen tan buena parla, verbo, no sé cómo decirlo, que manipulan a la otra persona. Ahí, ¿qué hay de pro y de contra en torno a lo que es el trabajo en coaching? Ahí te puedo decir claramente, el objetivo del coaching ontológico es lograr una ética en las relaciones humanas. O sea, una persona que manipula a otra con su capacidad de convicción, ignora qué es el coaching ontológico, porque justamente ontología significa interpretación del ser humano y su estudio, de modo que pretende desarrollar una ética en las relaciones humanas. Si yo te digo a ti, dijimos, mañana estoy en vuestro programa, bueno, ustedes han dicho, pueden venir, ¿qué pasa si yo no vengo? Y he dicho, me he comprometido a que venía. La próxima vez cuando yo venga, me invitarán. No, ahora, ¿qué pasa si yo vengo y usted dice, no, es que ya pusimos otro invitado? Esa emisora no vale la pena ni ir, lo invitan a uno y después le cierran las puertas. Claro. Eso sería falta de ética profesional por parte de quien me compromete a algo y no lo cumple, o de mí si me comprometo y no lo cumplo. Pues la manipulación verbal tiene el mismo valor connotativo. Se requiere tener ética en el uso de la palabra, en el uso de la palabra. O sea, si yo me comprometo a hacer algo, debo cumplirlo. Si yo digo no, ¿qué quiero decir con no? Que bueno, a lo mejor tal vez, ¿no? No sé, quedamos para mañana, vamos a salir juntos los 4. Y uno no aparece. Oye, pero el programa era para 4 y lo hemos montado para 4. Nos va a fallar, no lo vamos a poder hacer porque este no cumplió. Claro. Mire, no, disculpen, es que se me presentó este problema, este inconveniente. Vale, lo entendemos, tolerantes. Todos sabemos que nos pueden ocurrir circunstancias que lo impiden. Pero imagínense que sucede lo mismo 3, 4 veces y siempre no cumple esa persona. Dice sí y no cumple. ¿Qué pensarían ustedes de esa persona? Claro, falta de compromiso, de seriedad y responsabilidad. Ese es el poder del verbo. Cuando dices algo, esfuérzate por cumplirlo. Es ese mismo poder que tiene uno cuando Juanca, por ejemplo, uno va a pedir algo y dice, tú no tienes un lápiz que me prestes, porque uno tiene la costumbre de anteponer el no a todo, ¿sí? Sí. Eso también influye en eso, como condiciona, exacto, está condicionando a eso, como yo no voy a poder bajar o yo no voy a, sí, ese, no, sobre todo el ese. No me quieres prestar. Tú no me quieres prestar un corrector, entonces como que uno ¿Tú no me quieres? ¿Tú no me quieres? Sí, eso en el fondo surge de procesos de baja estima en las personas, que se transmite como un modo cultural de ser. Es decir, nosotros debemos saber qué es lo que no sabemos para aprender, ¿sí? Y modificar nuestro comportamiento. Pero el uso del lenguaje puede ser de baja autoestima o puede ser proactivo. Por ejemplo, si ustedes me dicen a mí que haga algo y yo no lo sé hacer, yo no les diré nunca, no lo hago porque no lo sé. Mi pregunta sería, ¿qué alternativas tendría para hacerlo? Porque es algo que tendría que estudiar un poco. No me paro y no lo sé. Yo sé que no lo sé, pero mi actitud debe ser proactiva. Es decir, entonces, mi propuesta no debe decir, no, yo eso no lo puedo hacer, imposible, yo no lo puedo hacer. ¿Y cómo sabes que no lo puedes hacer si no lo has intentado? Inténtalo. O sea, vamos a salir en moto, tengo una y te la presto, y yo me voy con la mía. No, yo no sé conducir moto. De modo que yo nunca conduciré una moto porque yo no sé conducir moto. O sea que nunca vas a aprenderlo. No, la actitud debe ser, mira, yo no sé conducir moto, pero si me ayudas, pero si me ayudas, me podrías dar un cursillo esta tarde, a ver si en media tarde aprendo y mañana salimos juntos. Yo recuerdo que yo aprendí a conducir moto porque
hubo una chica que me gustaba siendo muy joven en el pueblo, que me dijo que quería salir conmigo y vivía en el pueblo vecino. Mi hermano tenía una moto. Y yo le dije, mira, fulana me ha dicho que quiere salir conmigo. Tú me podrías prestar la moto y tú no sabes conducir. Bueno, pues enséñame porque yo sé conducir bicicleta, me servirá. Digo, sí, no hay problema. Sabiendo bicicleta, mira, tienes que hacer esto. Pues me pegué yo toda la tarde, como 4 o 5 horas, por el pueblo con la moto para arriba, para abajo, dando vueltas. Y al día siguiente estuve yo ahí en mi cita para poder cumplir. Si no, hubiera tenido que decirle a la chica, mira, lo siento, pero... Y me hubiera perdido, pues, el disfrute de esa juventud que pude disfrutar en su momento. Con relación a lo que acaba de decir el señor, pues es una opinión de un creyente, de una forma de ver la vida. En esa creencia que se fundamentan en el cristianismo, el Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Entonces, fíjense ustedes el poder que se le da al lenguaje en ese Evangelio. Se considera que la fuerza del verbo es tan grande que es creadora. Pero, y para los que no son creyentes, el verbo no tiene poder. Tiene el mismo poder que para los que no son creyentes. El coaching ontológico trabaja con personas de cualquier ideología. O sea, la ideología de la persona no afecta al proceso de coaching, porque nosotros no nos preocupamos qué cree o qué no cree la persona, sino qué dice y qué hace. Porque eso es lo que yo puedo percibir. O sea, yo no puedo observar las creencias de la persona, pero sí puedo observar cómo usa el lenguaje, cómo se relaciona con los demás. Eso es lo que podemos reconocer de una persona. Todos observamos el mundo, todos sin darnos cuenta, somos observadores de la realidad. ¿Qué es lo que sucede con nosotros los coaches? Que estamos entrenados para observar cómo usa el lenguaje de la persona, qué expresiones usa, para qué contexto. El ejemplo que nos daba el amigo José Luis, que lo primero que le dice, bueno, y tú sí te das cuenta qué le dices a tus compañeros de trabajo, cómo te relacionas con tu jefe, o sea, qué le dices, por ejemplo, si yo soy vendedor, vamos a poner un ejemplo, yo soy vendedor, y llego y le digo, mire, usted está obligada a comprarme este producto, porque si no lo haces tonta, ¿me comprarías? O sea, no. No, abiertamente no. Sinceramente no. Sinceramente, mire, váyase usted a vendérselo a su abuela. Sí. Y puede ser un excelente producto. Y puede ser un excelente producto. Entonces, es la persona. Claro. Es cómo dices las cosas. Mira, te he venido a traer la demostración de un producto que yo estoy convencido de que te va a ayudar para que tengas una vida más cómoda, más satisfecha y más feliz. Es decir, vas a ser, a partir de ahora, más relajada, más tranquila. Seguro que vas a resolver los problemas que tienes con este producto que yo te voy a vender. Con esa expresión, al menos me dices, ¿de qué se trata? Por lo menos escuchas, ¿lo comprarás o no? Pero de arrancada ya no estás indispuesta a, tiene que hacerlo porque yo se lo vengo a decir. Y respondamos un poquito a lo que les decía de las entrevistas laborales y los consejos, los tips para todos nuestros televidentes. Hay una, más que un tip, una pequeña frase que dice, no mires el pasado con resentimiento, ni ira, ni tristeza. No mires el futuro con miedo. Mira el presente con atención para que puedas aprovechar las circunstancias del momento. Es decir, la gente suele vivir pendiente de la entrevista pasada me fue mal, esta me va a ir mal. ¿Y por qué? O sea, porque ayer llovió, hoy tiene que llover y mañana tiene que llover. Porque hoy no me dio deseos de salir, tiene que darme deseos de no salir todos los días de mi vida. Porque ayer estaba triste, ahora tengo que vivir triste toda mi vida. No, son circunstancias de cada día. O sea, vive el aquí y el ahora. Observa la realidad. Yo no puedo estar observando el pasado con ojos del pasado. Es decir, como le decía yo hace un rato al amigo José Luis, mira, estamos conectados con el mundo. Cuando yo era joven no estábamos conectados ni con los amigos del barrio vecino porque no había teléfono. Entonces yo he vivido un mundo que se ha transformado radicalmente. Si yo siguiera anclado en esto es demoníaco, esto es diabólico,
Esto es una perversión de la realidad, no es natural. Bueno, esto es una herramienta extraordinaria de comunicación. He ido observando el día a día, el ahora, lo que va ocurriendo, y no estoy anclado en los pasados. Y hay mucha gente que le tiene miedo al futuro. ¿Qué va a ser de los jóvenes, de los niños, con este mundo que tenemos? Yo no le tengo miedo, yo estoy ayudando a los jóvenes, educándoles para que sepan aprovechar las nuevas oportunidades que le ofrece el mundo que ellos tienen, que no es el mundo que yo tuve, pero sé lo que les puede servir. Entonces es eso, lo importante no es estar mirando ayeres ni con angustia ni con todo tiempo pasado fue mejor. Antes éramos felices. Igual ya pasó. Sí, ya no, ya pasó, no. listo, Oye, ese sí. tiempo tuyo ya pasó. Si tú crees que tú fuiste más feliz que los jóvenes de ahora, porque ahora ellos no hacen lo que tú hacías, no sabes tú lo feliz que son ellos haciendo lo que hacen ahora. Sí. Como tú Claro. lo fuiste en tu época. Y así sucede en todas las épocas. De modo que lo que hay que vivir es el ahora. El hoy. ¿Y cuál va a ser el futuro de nuestros jóvenes? Bueno, en vez de coger un avión para ir a Estados Unidos, a lo mejor cogen una nave para ir a pasar las vacaciones en la Luna. La luna. O van a Marte. Qué delicia. Oye, que hacia allá Es lo vamos. peor. Eso es lo que defecto, siempre sí. decimos. Sí, o sea, es lo peor. Lo fijo que tenemos es el hoy. Mañana no sabemos si nos vamos a levantar. ¿Para qué nos afanamos por qué va a pasar mañana? ¿Y para qué nos ponemos a, ay, es que el pasado, para qué lamentarse de lo que ya fue y no va a volverse a vivir? Exacto. Y el Exactamente. problema del ser humano, de nosotros como seres humanos, de todos, es que uno cae a veces en el error de no disfrutar los momentos por andar pensando en el pasado y en el futuro. Entonces, hasta en una relación que hubo, por ejemplo, esos casos son difíciles, pero hubo una Siempre se infidelidad. compara. Entonces, se perdonan, pero entonces están todo el tiempo pensando en usted tal cosa el año pasado, Claro. el mes pasado, o es usted en un año, en futuro. O sea, anteponen todo y eso es lo que a uno no le permite incluso. Está viviendo un momento mágico en una relación, una etapa bonita, un día muy lindo, pero uno no lo disfruta a veces por andar como de pronto conectado con lo que pasó, con los errores, con las tristezas y todo eso, ¿no? Eso ¿Cómo es se real. logra manejar eso de pronto? La vivencia de la realidad del momento que vivimos es importante porque la mayoría de nosotros perdemos muchísimo tiempo buscando felicidades futuras. Seré feliz cuando sea profesional. Seré feliz cuando tenga dinero. Cuando me case, cuando y se nos va la vida. ¿Y por qué no somos felices aquí y ahora? Con lo que Aprender a vivir felices aquí y ahora. Y esa es la realidad y ese es uno de los conceptos principales de la transformación del ser humano. Porque como cargamos tanto peso, tantos recuerdos y tantos proyectos que no logramos cumplir, la frustración es muy grande. Precisamente en esta oportunidad, este tema que estamos trayendo, nos lleva a que reflexionemos en todos esos aspectos que impiden, primero que veamos nuestra propia realidad y la vida que estamos viviendo aquí y ahora. Y podamos entender, porque sí hay que descubrir, es qué es lo que debo mejorar. El coaching Jorge Medina nos decía ahora, bueno, no, fracasamos en la entrevista anterior, pero sí debo reflexionar en qué fallé. ¿Sí? Tú tienes que mirar qué puedes mejorar en lo que te hizo fallar y ahí si el pasado se mira, que sea para corregir el presente. No para... Sí, respecto a esto último que decía la amiga propio Alicia, testimonio. es interesante ver cómo dice, es que yo conocí al maestro. Es decir, mucha gente encuentran maestros en la vida. Para Claro. Platón, Sócrates fue su su maestro maestro. y lo llamaba maestro. Sin embargo, para los que no querían lo que Sócrates hacía, lo condenaron a muerte. O sea, Jesús de Nazaret fue llamado maestro por sus discípulos, pero los que no les gustó lo que Jesús de Nazaret hacía, lo condenaron a muerte. Entonces, ¿qué eran estos personajes históricos? ¿Dignos de muerte o maestros? Depende de la apreciación de las personas. Hay quienes lo consideran de un modo y hay quienes lo consideran de otro. Yo supongo que yo he tenido a lo largo de la vida cientos de personas que me han considerado maestro. Los primeros de ellos, mis estudiantes del instituto, todos me consideraban su maestro en la especialidad que yo les estaba enseñando. Pero fuera de eso me he encontrado personas que me llaman maestro. ¿Por qué? Porque sienten que yo les estoy enseñando algo. Pero eso no cambia lo que yo soy. Yo soy Jorge Medina y tengo muchas otras cosas. Soy padre de familia, soy hijo de mis padres, soy profesor
de mis alumnos, soy discípulo de los que me enseñan. Simultáneamente somos muchas cosas. ¿Qué voy a encontrar? ¿Qué voy a empezar a disfrutar? ¿Con qué vamos a iniciar? Porque vale la pena. Sí, claro. Bien. Realmente el programa amplio del taller requeriría un mínimo de 8 horas. Me han pedido el favor de que reduzca el contenido del taller en una conferencia de 2 horas para mostrar, inquietar a la gente sobre para qué es útil un proceso ontológico desde la perspectiva del lenguaje. O sea, lo primero que se van a encontrar es cuáles son los principios y postulados básicos del coaching ontológico. O sea, el coaching ontológico se basa en la ontología del lenguaje. La ontología del lenguaje es una interpretación del ser humano. O sea, interpreta al ser humano desde la perspectiva del diálogo. O sea, nuestra sociedad se fundamenta en el diálogo, en las conversaciones. Nuestra vida ocurre en conversaciones. O sea, aquí estamos en una conversación. Si no estuviéramos conversando, este programa no existía. No existían los medios de comunicación. Como que los comunicadores son unos conversadores hábiles. Pero la gente tiene que vivir la vida. Y la vida se vive en conversaciones. De modo que no solo los comunicadores deben ser hábiles en la utilización del lenguaje. Todos nosotros, cada ser humano, porque es que todos tenemos que vivir en conversaciones. Pues ahí vamos a mostrarle a las personas cómo hay ciertas formas de estar en las conversaciones, en la coherencia entre lo que digo y lo que no digo. Desde la perspectiva del coaching ontológico, es decir, la ontología del lenguaje interpreta al ser humano como un ser lingüístico. O sea, tú no eres lo que tú crees, tú eres lo que tú le dices a la gente. O sea, yo soy honesto, veraz, sincero, y vivo mintiéndole a la gente con mis palabras. ¿Qué soy? Un mentiroso. Pero yo digo que soy honesto, honrado, veraz. Y ahí se está ¿Por qué me dicen uno ustedes? mismo. ¿Sí? Claro. Sí, claro. Sí, entonces, la ontología del lenguaje le preocupa el ser humano desde su organismo, su fisiología. ¿Por qué? Podemos hablar porque tenemos el cuerpo que tenemos. Si tuviéramos un sistema fonador de perro, ¿cuál sería nuestro lenguaje? Ladrar. De modo que somos lo que somos porque tenemos este aparato que nos permite. Pero ¿y qué pasa si tuviéramos cerebro de hormiga? ¿Podríamos usar este poderoso aparato con un cerebro de hormiga? No. Somos lo que somos porque tenemos esta masa encefálica. Es decir, nos preocupa la fisiología. El ser humano debe ser estudiado desde su máquina humana. Y eso permite un lenguaje. Pero ese lenguaje también está conectado con las emociones. Correcto. ¿Sí? Y la ontología del lenguaje, ¿qué nos enseña? Que si tú manejas tu lenguaje de una manera determinada, tus emociones se modifican. O sea, si yo vivo gritándole a la gente, estoy expresando un tipo de emoción interior que además crea malestar en las personas que me escuchan, que a su vez me reflejan su malestar que me hiere a mí. Y entonces me altera y grito más. Mientras que si yo soy pausado, tranquilo, trato de resolver las cosas dialogando con tranquilidad, eso produce un efecto en las personas con las que hablo y a su vez revierte en un bienestar para mí. Lo que decía antes nuestro amigo José Luis, ¿qué queremos ser todos? ¿Felices? Queremos ser felices. ¿Y cómo voy a ser feliz sembrando infelicidad? Tengo que sembrar felicidad. Pues bien, manejando adecuadamente el lenguaje, podemos sembrar felicidad. Y por tanto, donde uno va, encuentra felicidad. Yo quiero que la gente sea feliz porque soy egoísta. Si yo llego aquí y los encuentro a ustedes tristes, malhumorados, insultantes, groseros, y yo llego, ¿qué voy a encontrar? Felicidad. No voy a encontrar felicidad. De modo que si yo logro que ustedes vivan felices y yo llego después y los encuentro felices, ¿a dónde he llegado yo? A un lugar feliz. Sí. ¿Y cómo me voy a sentir yo? Feliz. Feliz. Y como yo quiero ser feliz, yo quiero que la gente sea feliz. Y la ontología del lenguaje trabaja en esa dirección a través del manejo del lenguaje. Principalmente aprender a manejar coherencia entre lo que digo y lo que siento y pienso.
Y entonces hacemos declaraciones acordes con esa coherencia. Si yo pienso que algo no me gusta, no, mira, lo que tú has hecho es maravilloso, eso es encantador. Y después me voy a decir, semejante porquería lo que había hecho, eso es un bodrio, eso no sirve para nada, eso que lo tiren a la basura. Oye, ¿y por qué le dijiste que era lo más maravilloso que había visto? Ah, por cortesía social. Y vivimos mucho con los eufemismos. Fíjense ustedes, ahora mismo el uso del eufemismo, en España estamos viviendo una profunda crisis económica social en la que se está desahuciando de sus hogares a muchos ciudadanos. Sí. Pues hay políticos del poder que han pedido a la prensa que no usen la palabra desahucio, porque es que es muy dura. Traten de buscar otra palabra que no le haga entender a la gente lo que está sucediendo. Es decir, digan algo así como, hay personas que han perdido la oportunidad de vivir bajo un techo. No se está destruyendo empleo. Hay un crecimiento negativo de la ocupación de las personas en la sociedad. Dicen, disfrazando las palabras. Disfrazando como con en palabras. Colombia. En Colombia no se matan gentes, hay falsos positivos. Y suena más suave. Es decir, el eufemismo es una forma falsa de usar la palabra para engañar a la gente. Tenemos miedo a enfrentar la verdad y se nos educa continuamente en el engaño. La ontología del lenguaje no acepta ese uso no ético del verbo. O sea, la ontología del lenguaje lo que quiere es que seamos éticos en la utilización de la palabra. Que cuando yo le digo a una persona, usted está guapa, es porque de verdad está guapa. Y no está guapa, no le digo no está guapa. Le digo, mira cómo te queda bien lo que tienes. Ya no le miro las partes negativas, sino las positivas que tenga. Digo, y después que le he mostrado lo positivo que tiene, le puedo indicar, y quedarías mejor si arreglaras esto. ¿Sí ves? O sea, quedarías mejor. No es agredir a las personas, pero tampoco es mentirles y engañarles. Sí. Bueno, como coaching y tú como también allí asesor en esta escuela, ¿cómo puede manejar uno el coaching frente, sobre todo a las relaciones personales? Digamos, vamos a darle como un consejo a nuestros televidentes frente a estos temas de la vida que son como los más básicos. Las relaciones personales, me refiero a relaciones amorosas, por decirlo así, las relaciones laborales de uno con el trabajo, y para los estudiantes las relaciones de maestro-estudiante con el entorno y sus alumnos. Como tres puntos claves para manejar y además para que la gente se antoje y diga, no, yo tengo que ir a esa conferencia el 10 de abril, lo vamos a picar, a ver. A ver, sí. Bien, los profesionales nos llamamos coach. Coaching es el proceso. O sea, y el proceso no surge de una conversación, sino de muchas conversaciones repetidas con las personas. Pero ya les podría dar un ejemplo, por ejemplo, en la relación de pareja. ¿Sí? La relación de pareja, que es algo que a todos nos afecta. Resulta que a mí personalmente me produce satisfacción si me tocan el lóbulo de la oreja y me dan un besito. Pero no se lo digo a la mujer con la que estoy. Espero que ella lo descubra. Y resulta que 6 meses después no lo ha descubierto. Y 1 año después no lo ha descubierto. Y entonces yo me siento insatisfecho porque esta mujer no sabe darme placer a mí. O al revés, a la mujer le ocurre lo mismo. Hay algo que le placería que le fuese hecho por la pareja con la que está, pero nunca se lo pide. Espera que lo descubra. Y es muy Parece difícil, que el ¿no? misterio Descubrir a es él, muy cosas difícil es muy descubrir. O igual si Es que hay hay que exactamente, o sea, hay que leer el pensamiento del otro. Sí. Igual si hay algo que no te gusta y no lo dices. Y no lo dices. Okay. No te gusta que te toquen de cierta manera, pero no lo dices. Okay, Sí, okay. de modo que esos silencios perjudican la relación de la Sí, pareja. porque de pronto se piensa como, ay no, pero es que si le digo se pone bravo, pero si le digo que me haga esto le va a incomodar y no- uno se queda esperando o a que lo deje de hacer o a que lo haga y de pronto ahí es cuando ya falta la Claro, comunicación, ¿no? Eso es, en la comunicación de pareja surgen muchos conflictos por las cosas no dichas. Ajá. ¿Sí? Los silencios son bonitos en algunos momentos. También es una forma de comunicación amorosa, pero no todo es silencio. También tiene que haber diálogos en los que se dice lo que se quiere y lo que no se quiere, porque el otro tiene que estar informado. Los seres humanos somos seres lingüísticos, solo con la comunicación verbal. Y lo mismo puede ocurrir entre las demás relaciones. Es que los fundamentos son lo mismo.
la relación de un discípulo con su profesor ocurre a través del diálogo. Ocurre a través del diálogo. Si el discípulo no habla con su profesor, no es que tengo una duda, esto no lo entiendo, es que el profesor explica mal. No, a lo mejor lo explicó bien y tú no lo entendiste. Vuelve y pregúntale. Profesor, mire, yo esto no lo he entendido. Profe, mire, usted acaba de decir y a mí me habían explicado qué. O sea, el diálogo, la conversación. En el trabajo. En el trabajo es lo mismo, es decir, los diálogos que sostenemos en las relaciones de pareja, en las relaciones profesor-estudiante, en la relación jefe-empleado, son las mismas porque es el mismo idioma. El problema está en la actitud, como uno maneja ese tipo de relación. No, lo que el jefe diga, eso es lo que hay que hacer. Oye, y si el jefe te dice que te tires por la ventana décima del edificio porque tenía rabia, mira, tú para lo único que sirves es para tirarte por esa ventana, porque tenía rabia en ese momento el jefe. ¿Qué voy a hacer yo? Abro la ventana y me tiro. No. Perdón, jefe, me da la impresión de que usted está un poco molesto. Hablamos en otro momento.